Hola chicos, vamos a hacer este video para recuperar algo de tiempo pues, que se ha perdido por algunas actividades en el colegio. Entonces el tema que estamos tratando pues son los radicales y en el libro pues están algunas explicaciones, etcétera, y vamos a desarrollar ese taller. Bueno, aquí por ejemplo en el libro nos indica inicialmente que cuando colocan un ejemplo, cuando un chico coloca en la calculadora raíz cuarta, así se lee, raíz cuarta de menos 8, pues en la calculadora le va a salir un error. Eso sucede porque eh, la raíz de menos 8, una raíz par de un número negativo, no existe en los números reales. Va a existir en un universo numérico diferente que se llaman los números imaginarios, que los vamos a ver más adelante vamos a hablar de ellos, pero entonces es bueno tenerlo en cuenta de una vez. Acá aparece en el libro. Entonces acá en el libro dice que en este caso se deduce que la raíz cuarta de menos 8 no existe, porque no hay un número real que multiplicado 4 veces por sí mismo dé como resultado menos 8. Entonces acá dice que no está definida en los números reales. Como les comentaba, va a estar definido en otro universo numérico que se llaman los números imaginarios, que los vamos a ver más adelante. Entonces, acá por ejemplo dice que si n pertenece a los enteros positivos, o sea, n está representando cualquier número, dice que si n pertenece a los enteros positivos, o sea que es un número como los que nosotros manejamos, del 0 a infinito, entero, 1, 2, 3, 4, 5, entonces la raíz n, o sea, este n es el índice que llamamos la raíz enésima de un número real a, se define como raíz n de a igual a b. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cojo un número, lo elevo a la n, tiene que dar ese resultado. Ejemplo. Entonces, por ejemplo, raíz cúbica de 8, raíz cúbica o raíz tercera de 8 es igual a 2. ¿Por qué? Porque estamos buscando un número, en este caso sería el 2, que elevado a la 3, o sea, multiplicado el mismo 3 veces, da 8. Entonces, evidentemente, si nosotros hacemos 2 por 2 por 2, entonces 2 por 2, 4, y 4 por 2, igual 8. 2 a la 3 es igual a 8. Por tal motivo, raíz cúbica de 8 es igual a 2. Eso es lo que nos quiere decir en el libro. Así se define la raíz de un número, la raíz entera de un número, que está muy relacionada con la potenciación. Entonces, radicación y potenciación son dos operaciones inversas. Algo importante que también nos indica el libro está en esta tablita, en este recuadro. Entonces, allí nos indican que el número de raíces reales que tiene un número real depende del signo del radicando. Es decir, el radicando es el número al cual le vamos a encontrar la raíz y el índice es la raíz que vamos a calcular. Puede ser raíz cuadrada, raíz cúbica, cuarta, quinta, etc. Entonces, si el índice es impar, no tenemos problema. Le podemos encontrar la raíz a cualquier número, sea positivo o sea negativo. En este caso, raíz séptima de 128 es igual a 2, porque 2 a la 7 es igual a 128. Raíz quinta de menos 3125 es igual a menos 5, porque menos 5 a la 5 es igual a menos 3125. ¿Ok? Entonces ahí no hay problema. Raíz cúbica de 0 es igual a 0. 0 a la 3 es igual a 0. Listo. Entonces, si la raíz es impar, entonces no importa si el número al cual estamos calculando la raíz es positivo o negativo, ahí no hay problema. El problema, entre comillas,
viene cuando la raíz es par. Entonces solo le vamos a encontrar, poder encontrar una raíz par a un número positivo. Y en este caso va a tener dos raíces. Ejemplo, raíz cuarta de 2041 es igual, puede ser 7 o puede ser menos 7. ¿Por qué? Porque 7 a la 4 nos va a dar 2041. También menos 7 a la 4 nos va a dar ese mismo valor. ¿Por qué? Porque al multiplicar por ley de los signos, al hacer las multiplicaciones va a quedar positivo. Entonces, una raíz par de un número positivo puede ser positiva o negativa. Por eso aquí escriben más o menos, así se lee, más o menos 7. ¿Correcto? Listo. Ahora, ¿cuándo va a dar 0? Una raíz nula. Entonces, ¿cuándo estamos calculando la raíz de 0? ¿Listo? Entonces, ahí no hay problema. Si es impar o es par, la raíz de 0 siempre va a ser 0. Listo. Ahora, si vamos a calcular una raíz donde el índice es par y el número es negativo, el radicando, entonces ahí ya sabemos que no existen los números reales. Por ejemplo, raíz cuarta de menos 8 no pertenece, esto es lo que significa, no pertenece a los números reales, porque no existe un número real que elevado a la 4 de menos 8. Entonces este cuadrito es importante tenerlo en cuenta. Acá en el libro aparecen algunos ejemplos de cómo se trabaja con las raíces cuando estamos trabajando con raíces, con radicales. Entonces, por ejemplo, para resolver la expresión raíz cúbica de menos 27 más raíz 100 de 1 sobre raíz octava de 256. Entonces, se calculan las raíces y luego se realizan las operaciones indicadas. La raíz cúbica de menos 27 ya sabemos que una raíz impar se le puede sacar a cualquier número, sea positivo o negativo. Entonces raíz cúbica de menos 27 es menos 3, porque menos 3 por menos 3 por menos 3 va a dar menos 27. 3 por 3, 9 y por 3, 27. Y con la ley de los signos va a dar negativo. Listo. Ahora, la raíz 100 de 1, pues 1 por 1 por 1 por 1 siempre va a dar 1. Entonces la raíz, si el índice, cualquier índice que sea raíz de 1, siempre va a dar 1, no hay problema. Listo. Y la raíz octava de 256. Entonces, como es una raíz par y es un número positivo, tenemos dos raíces. Puede ser más o menos 2. Quiere decir que 2 a la 8 multiplica 8 veces por sí mismo va a dar 256. Por eso puede ser positivo o negativo. Más o menos 2. ¿Cómo se realizan los cálculos finalmente? Como en el denominador, que sería la parte de abajo, hay dos resultados posibles, entonces hay dos respuestas posibles, dos soluciones. Entonces empezamos, menos 3 más 1 sobre 2, sobre el positivo, digamos sin tener en cuenta este negativo. En ese caso sería menos 3 más 1, sería menos 2 sobre 2, menos 2 sobre 2 da menos 1. Y ya con el resultado acá, con el negativo, entonces sería menos 3 más 1, sería menos 2 sobre menos 2, entonces menos 2 sobre menos 2 da 1. Entonces ahí tenemos ya dos respuestas posibles. Listo. ¿Qué pasa con las potencias con exponente fraccionario? En este caso dice a la m menos n es igual a la raíz n de a la m. Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de esto. Entonces, lo que quiere decir allí en el libro es que, por ejemplo, ahí dice raíz, a la m sobre m. Entonces, eso se puede escribir como la raíz enésima de a la m. ¿Cómo sería numéricamente? Ejemplo, 5 a la 1 medio se puede escribir como la raíz cuadrada, pues este es un 2. Entonces sería la raíz cuadrada, pero como raíz cuadrada no la coloco, raíz cuadrada de 5 a la 1, pero como es 1 no lo coloco. Otro ejemplo, 4 a la 2 tercios.
Entonces, ¿cómo lo podríamos escribir? Como la raíz cúbica, el numerito que está en la parte de abajo sería la raíz cúbica de 4 a la 2. Esa es la forma de intercambiar una potencia, un exponente fraccionario y escribirla como raíz. En el libro, en las páginas del libro, pues hay algunos ejemplos. Por ejemplo, dice: identifica los valores de las incógnitas x, w y k en las siguientes expresiones. Entonces, por ejemplo, 881 a la 1/4 es igual a x. Entonces, ¿quién será x? Si apelamos a lo que aprendimos, entonces sería la raíz cuarta de 81 es igual a x. Entonces, ¿quién viene siendo x? Un número que elevado a la 4 nos dé 81. Y entonces, ¿cuál es el número? En este caso el número es el 3. 3 por 3, 9, por 3, 27 y por 3, 81. Raíz cuarta de 81 es igual a x. Acá, por ejemplo, menos 343 a la 1 sobre w. ¿Quién será w? Entonces, y dice que es igual a menos 7. Entonces, colocamos los elementos como ya lo hemos dispuesto. Entonces, raíz w sería la parte de abajo, es la que dice la raíz, el índice de menos 343 a la 1. No se coloca el 1 acá. Entonces, dice que es igual a menos 7. Estamos buscando un número. La cantidad de veces que se multiplica el menos 7 por sí mismo para que dé 343. Entonces acá nos dice que es el 3 veces. Entonces el w sería acá 3. Podemos comprobarlo. 7 por 7, 49 por 7, 343. Como es negativo, nos va a dar negativo. Ahí está. Radicales equivalentes. Entonces, para encontrar radicales equivalentes es muy sencillo. Se amplifica o se simplifica el índice y el exponente del radicando. En este caso, raíz cúbica de 35 a la 4. Vamos a encontrar una raíz equivalente. Entonces sería el 3 lo multiplico por 4, nos da 12. Y acá el exponente del radicando lo multiplico por 4, nos da 16. Entonces raíz doceava de 35 a la 16 es equivalente con la otra raíz. Acá, en el ejemplo de raíz cuarta de 5, inicialmente multiplican el 4 por 6, nos da 24, y el 5 tiene exponente 1, lo multiplican por 6, entonces da 5 a la 6. O se puede también simplificar, el 4, el índice se divide en 2, que sería raíz cuadrada, no se coloca la raíz cuadrada acá, se sabe que es 2, y el 1 que está acá, el exponente 1 que no se escribe pero está ahí, también se divide en 2, sería 1/2. Estas dos raíces son equivalentes a esta. Listo. Ahora dice reducción de radicales a índice común. Entonces vamos con el ejemplo de una vez. Dice, tenemos raíz cuadrada de 2m, raíz tercera de 2 a la 2 por 3t a la 2 y raíz cuarta de 2f a la 2 por 3 a la 3. Entonces, en algunos ejercicios es importante o es necesario tener raíces con el mismo índice para poder aplicar las propiedades de los radicales, que en un momento las vamos a ver. Entonces, ¿cómo se reducen a un índice común? Vamos a tomar todos los índices y vamos a sacar el mínimo como múltiplo de ellos. En este caso sería el mínimo como un múltiplo de 2, 3 y 4. ¿Cómo se hace este procedimiento? De la siguiente manera. Para sacar el mínimo como un múltiplo, es decir, el primer múltiplo que le aparezca a cada uno de ellos. ¿Cómo así el primer múltiplo? Entonces, por ejemplo, veamos los múltiplos de 2. Serían el 2, el 4, el 6, o sea, la tabla del 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12,
podemos dejarlo hasta ahí. Múltiplos de 3 serían el 3, el 6, 9, 12. Ya encontramos acá un múltiplo común que sería el 12. Ahora el 4 sería 4, 8, 12. Entonces, si nos fijamos, el primer múltiplo común, veamos, el 4 está acá en la tabla del 2 y en la del 4, pero no aparece en la tabla del 3. El 6 también está en la tabla del 2, está en la tabla del 3, pero no aparece en la tabla del 4. Entonces el primer múltiplo común, el primero que aparece es el 12. O sea, se llama común porque aparece en los tres múltiplos de los tres números. Sin embargo, eso sería un procedimiento muy largo para calcular el mínimo común múltiplo de tres números, o si fuesen más números. Entonces hay un procedimiento muy fácil que ya lo habíamos visto en años anteriores, sexto, séptimo. Entonces se hace de la siguiente manera. Entonces primero decimos cuáles números tienen, de esos tres, cuáles tienen mitad, o sea, dividido en 2. Sería el 2, la mitad sería 1, 3 no tiene mitad y el 4 sí tiene mitad, sería 2. Volvemos a ver cuáles números tienen mitad. Bueno, ya el 1 no trabajamos más, el 3 no tiene mitad y el 2 sí tiene, termina ya 1. Entonces ya vemos que no hay números pares, entonces lo único es sacar tercera de 3. Tercera de 3, 1. Cuando las tres columnitas ya terminan en 1, ya podemos hacer la multiplicación acá de los resultados para saber cuál es el mínimo común múltiplo. Y decimos 2 por 2, 4. Y 4 por 3, 12. El mínimo común múltiplo de 2, 3 y 4, entonces es 12. Eso es lo que tenemos que hacer para sacar el índice común de los números, de la raíz. ¿Listo? Entonces, para reducir a reducción de radicales de índice común, entonces ya sabemos que sacamos el índice común de los índices de las raíces, en este caso 2, 3 y 4. Ese es el primer paso, si hay el mínimo común múltiplo entre ellos. Ahora, se revisa por cuánto hay que multiplicar a cada índice que estaba originalmente para que nos dé el índice común. Entonces, por ejemplo, acá era un 2, lo debemos multiplicar por 6 para que nos dé 12, ¿cierto? Pero si multiplicamos acá por 6, entonces todo el radicando lo tenemos que elevar a la 6. Si multiplicamos por 6, acá elevamos a la 6. Acá el 3 tenemos que multiplicarlo por 4 para que nos dé 12. Pero todo las potencias del radicando también se elevan a la 4. Entonces 2 a la 2 a la 4 sería 2 por 4, 8. 2 a la 8. De igual forma este 3t a la 2 a la 4 sería 3 a la 8 y t a la 8. Acá por ejemplo tenemos índice 4. ¿Por cuánto lo multiplicamos para que dé 12? Por 3. Entonces acá elevamos a la 3. 2 a la 3, f a la 2 a la 3 sería f a la 6. Acá está. Y 3 a la 2. 3 a la 3. A la 3 sería 3 a la 9. Ahí se pueden hacer las operaciones de lo que se puede calcular, los números que se puedan calcular. Y ya ahí sería la forma de llevar esos tres raíces a un índice común. En algunas ocasiones, cuando estemos resolviendo algunos problemas, es necesario o nos va a facilitar mucho las cosas eliminar la raíz, el radical que esté en el denominador de una fracción. Ese proceso se llama racionalización. Entonces, ¿cómo hacemos una racionalización para poder quitar ese radical de la raíz? Entonces, muy sencillo.
Vamos a ver el ejemplo que está acá. Para racionalizar la expresión 3h sobre raíz cúbica de 9h, cuyo índice del radical es 3, se amplifica la fracción por un factor que elimine el radical en el denominador. Ya vamos a explicar eso. Es decir, se busca un factor racionalizante que multiplicado por raíz cúbica de 9h, o sea, en la parte de abajo, dé como resultado 3h. En este caso el factor es raíz cúbica de 3h a la 2. Bueno, vamos a explicar eso de manera más detallada. Para aplicar la racionalización, pues vamos a tener en cuenta algunas propiedades pues, de los exponentes que ya tenemos en el cuaderno, la tablita de las propiedades de la potenciación y la tablita de las propiedades de la radicación. Eso lo vamos a tener allí copiadito en el cuaderno, las tablitas a las cuales vamos a hacer referencia. Una de las propiedades de la radicación nos dice lo siguiente, que si tenemos una raíz n, o sea, cualquier índice, y el radicando es, por ejemplo, a la n, es decir, que la potencia del número al cual se le va a sacar la raíz y la raíz son el mismo número, entonces resulta que se eliminan, dando como resultado que queda solamente el radicando, ya no va a quedar con la raíz se eliminó con la potencia, si son el mismo número. Esto es esencialmente lo que se va a aplicar en la racionalización. Entonces, volviendo al ejemplo del problema, vamos a hacer el ejercicio para ver cómo aplicamos esta propiedad. Listo. Vamos a realizar la racionalización de 3h sobre raíz cúbica de 9h. Entonces, antes tenemos que hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, este 9 se puede escribir como 3 a la 2, de tal manera que nos quedaría 3h, colocarlo por acá, 3h, arriba queda igual, sobre la raíz cúbica de 3 a la 2, 3 a la 2 es 9, entonces ese 9 lo podemos escribir como 3 a la 2, h. Listo. Tenemos que convertir este ahora, en vez de 3 a la 2, que nos quede 3 a la 3 y h a la 3. Entonces tenemos que mirar por qué lo vamos a multiplicar, por cuál expresión. Entonces vamos a escribir acá 3h sobre raíz cúbica de 3 a la 2 h, entonces lo vamos a multiplicar por raíz cúbica. Entonces, ¿por cuánto multiplicamos a 3 a la 2 para que nos dé 3 a la 3? Entonces nos falta multiplicarlo por 3 a la 1. En este caso no se le coloca el 1. Y esta h la tenemos que multiplicar por h a la 2. De tal manera que así nos quedaría 3 a la 3 y h a la 3. Pero si multiplicamos ahí, también vamos a multiplicar en la parte del numerador por la misma expresión, 3h a la 2. Listo. Entonces acá nos quedaría 3h por raíz cúbica de 3h a la 2 sobre. Entonces, por las propiedades sabemos que podemos unir todo en una sola raíz porque se obtiene el mismo índice. Entonces nos quedaría raíz cúbica de 3 a la 3 de acá a h a la 3. Listo. Entonces todo se podría reescribir de la siguiente manera.
Acá arriba pues no cambia, en la parte de arriba realmente no es que vaya a cambiar mucho, se sigue sosteniendo. Entonces 3h por raíz cúbica de 3h a la 2. Y acá viene el truco, la jugada, porque acá nos quedaría raíz cúbica y por las propiedades de la potenciación todo eso lo podemos escribir como 3h todo a la 3, y de esta manera ya podríamos eliminar el índice con la potencia que son del mismo número y nos quedaría simplemente 3h. Entonces podemos seguir acá en la parte de abajo, entonces nos quedaría acá 3h por la raíz cúbica de 3h a la 2 sobre, acá nos quedaría solamente 3h, y como tenemos 3h y 3h, multiplicando y dividiendo, lo podríamos eliminar para que finalmente nos quedara como respuesta. Al racionalizar nos quedaría raíz cúbica de 3h a la 2, así como aparece en el libro, tal cual. Esa es la explicación de la racionalización. Ok, entonces ya para finalizar nuestro capítulo del libro, en el ejemplo 8 de racionalización, nos muestran otra forma de racionalizar cuando en el denominador aparecen dos raíces. Ya no va a aparecer solamente una raíz, sino dos raíces. Para poder hacer esta racionalización tenemos que acudir a uno de los métodos de factorización que vimos el año pasado. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Y bueno, vamos con el ejemplo. Para poder utilizar hacer la racionalización de este denominador donde aparecen dos raíces, vamos a utilizar un factor, uno de nuestros métodos de factorización, que era el siguiente, se llamaba suma por diferencia. Es decir, cuando teníamos en un paréntesis a más b multiplicado por a menos b, o sea, en los dos paréntesis aparece lo mismo, pero uno tiene signo positivo y el otro signo negativo. La respuesta de esto, como se factorizaba, será igual a la 2 menos b a la 2. ¿Ya? Esto es lo que se llama diferencia de cuadrados o suma por diferencia. Entonces vamos a aplicar este método lo vamos a aplicar acá para racionalizar. Es decir, acá las dos raíces están representando uno de los paréntesis. Acá tendríamos el positivo. Tenemos que multiplicarlo por el negativo para que así las dos partes del paréntesis nos queden elevadas al cuadrado y poder eliminar esas raíces. Entonces vamos a hacer esa multiplicación a continuación. Listo, entonces planteamos nuestra multiplicación. Tenemos acá raíz de x más raíz de 2, y acá en este otro paréntesis tenemos raíz de x menos raíz de 2, completando así el caso de factorización que necesitamos. Sin embargo, recordemos que si multiplicamos por este factor en la parte del denominador, también tenemos que hacerlo en la parte del numerador. Ahí está la clave de la racionalización. ¿Cómo quedaría finalmente esto? Entonces nos quedaría 3x, vamos a borrarle acá un poquito, 3x que multiplica a raíz de x menos raíz de 2
Vamos a dejar ahí por, a la multiplicación, solamente la vamos a anunciar. Y en la parte de abajo, entonces ya sabemos que si esto es, tenemos en un paréntesis factores iguales, uno con más y otro con menos, acá, entonces, ¿cómo es la respuesta? ¿Cómo se factoriza? Entonces, cada uno de los factores se va a elevar al cuadrado. Entonces sería raíz de x a la 2 menos raíz de 2 a la 2. Y apelamos a lo mismo que ya habíamos hablado antes, que cuando la potencia y la raíz, si está igual, si están enraizando o está por fuera, si la potencia y la raíz son del mismo signo, entonces podemos eliminarlas. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra respuesta final? Nos quedaría 3x, y acá entre paréntesis raíz de x menos raíz de 2. ¿Listo? Y acá en el denominador, pues simplemente nos va a quedar acá una x, esta que quedó de acá, menos 2. Como vemos, obtuvimos la misma respuesta que aparece acá en el libro. Acá 3x, que va a multiplicar la raíz de x menos 2 sobre x menos 2. Con el paso de la factorización que estábamos comentando, nos saltamos todas estas multiplicaciones que plantea el libro. Entonces ya lo hacemos de una manera más sencilla y fácil. Entonces ya quedamos listos para realizar nuestro taller, aplicando lo que ya vimos, cómo se plantearían las respuestas. Acá simplificar cada expresión y hacer las operaciones. Acá hallar dos radicales equivalentes a cada uno. Acá reducir a índice común, ya sabemos que es el mínimo común múltiplo, cómo se hace. Acá determinar qué número es mayor. Recuerden que una potencia fraccionaria se puede convertir en una raíz. Punto número 5, racionalizar cada expresión. En el punto número 6, resolver un problema. Un problema está muy sencillo. La potencia es un fraccionario, como se plantearía la respuesta. Eso es una ecuación, ¿no?, que nos dan ahí. Y lo mismo en el punto número 7. En la evaluación de aprendizaje, completar las tablas. Por ejemplo, cuando n vale 1, entonces acá sería 1 sobre 2 a la 1. ¿Cuánto sería? Acá. Y acá 1 medio sobre 1. Donde está n lo reemplazamos por el número que está acá. 1 medio sobre 1 medio a la 1 sobre 1. Entonces eso sería 1. 1 sobre 1 es 1. Entonces 1 medio a la 1 pues sería 1 medio. Y acá 2 a la 1 sobre 1, o sea, 2 a la 1 sería 2. Y así sucesivamente ir colocando los valores al reemplazar la n en cada caso. Acá, responder estas preguntas. ¿Qué sucede con la raíz enésima de 2 cuando n se incrementa? O sea, acá, ¿qué sucede con la raíz enésima de 1 sobre 2? De 1 medio, cuando n se incrementa. ¿Por qué hablan de raíz? Porque recuerden que una potencia fraccionaria se puede convertir en una raíz. Y acá escribir si la proposición es falsa o es verdadera. Racionalizar significa eliminar todos los radicales de una expresión. Solo las expresiones con radicales de índice 2 se pueden racionalizar. El factor racionalizante es una expresión que permite eliminar un radical. Allí hay que escribir si es falso o verdadero cada expresión de estas. El conjugado de un binomio es otro binomio con signos negativos. Eso lo vimos ahorita.
Entonces ya quedamos listos para realizar este taller. Recuerden que este taller equivale a la tercera nota del curso.